Hermanos, entonces, nuestro hermano Patricio terminó el martes pasado, ¿cierto?, el capítulo 3, ¿cierto? ¿Qué caracteriza el capítulo número 3? ¿Qué fue lo que más se podía ver en el capítulo 3? Hartos nombres, ¿cierto? Hartos nombres. Eran mencionadas todas las familias, ¿cierto?, que habían participado, que están participando en la obra y lo que le correspondía hacer, ¿cierto? Cómo estaban encargados de la construcción del muro, ¿cierto? Y nombraban inmediatamente los que iban junto a ellos, ¿cierto? Junto a ellos, para terminar la obra que se le había encomendado a Nehemías, ¿cierto? Todos trabajando juntos. Y es interesante cómo se organizaron. Y era interesante cómo aparecen también allí mencionados todos los que trabajaron. ¿Sabe que nosotros también ahora estamos trabajando en la obra de nuestro Señor? ¿Cierto? Y hay un libro que se está escribiendo, en donde también allí aparecen los nombres de cada uno de nosotros. Amén. Así que no es muy fuera de contexto el capítulo 3, sino que es necesario también que aparezcan aquellos nombres y que sean reconocidos por lo que han hecho, lo que hicieron en realidad por la obra allí en Jerusalén. Vamos a leer el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Le vamos a dar lectura todos juntos, para que no se pierda el audio en la grabación. ¿Ya? Desde el 1 al versículo 12 dice: precauciones contra los enemigos. Todos juntos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Amén. Estamos ya, ¿cierto?, como veíamos en el capítulo 3, ya con manos a la obra, en realidad, ¿cierto? Pero en el versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Estamos aquí encontrándonos nuevamente con un personaje que ya habíamos visto antes, ¿recuerdan?
en el capítulo 2, Sanbalat y Tobías, los amonitas también, ¿cierto? Ya nos habíamos encontrado con ellos. Y entonces ya desde ese capítulo, por ejemplo, ya teníamos señales de que esto no iba a ser fácil, ¿cierto? Que esto no iba a ser miel sobre hojuelas, sino que el enemigo constantemente iba a estar atacando la obra del Señor, y en este caso, en este ejemplo, como acabamos de leer, también ya están yendo un poco más allá. Sus ofensas, sus insultos ya van escalando. Ya al principio eran burlas, simple burlas, ¿cierto? Escarnio hacían de los judíos, ¿cierto? Pero ahora ya vamos a ver a lo largo de todo este capítulo, al terminar especialmente lo que hemos leído, que ya van a pasar ya no solo de la burla, de la agresión, de los insultos verbales, sino que más bien ya van a escalar un poquito más y van a entrar ya en lo que es la agresión física, ¿cierto? Listo. Tenemos nuevamente a este personaje que conocimos en el capítulo 2, dice, no quiere lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Porque son enemigos del Señor en realidad. Cuando nosotros los vemos, cuando estudiamos el libro de los Hechos, veíamos los ataques a los apóstoles, ¿cierto? A Juan y Pedro, después a Pablo y a Silas, todos los ataques que presentaban, nosotros llegamos a una conclusión, que cada vez que atacaban a un siervo del Señor, el ataque era dirigido a Dios mismo. ¿Amén? Entonces, esto que estamos viendo nosotros no está en realidad afectando específicamente a los judíos como personas, sino que el ataque es hacia la obra del Señor. Entonces, ellos no quieren lo que los judíos tenían o estaban logrando hasta ese momento, ¿cierto? Pero tampoco querían que los judíos logren acabar la obra, ¿cierto? Entonces eran una piedra de tropiezo, un estorbo para que esto se lleve a cabo. Entonces leíamos que Sanbalat se enojó, se enfureció, se burló de los judíos cuando se dio cuenta que la obra comenzaba a tomar forma, ¿cierto? Antes no había hecho nada, ¿cierto? Todos los personajes que mencionamos no se habían reunido, no había comunicación entre ellos, no teníamos conocimiento de ellos. Pero cuando ya la obra comenzó a ejecutarse, empezaron a aparecer estos ataques externos, ¿ya? Y no solamente ellos, porque más adelante vamos a ver que se van sumando, como leímos en los versículos, se va sumando más y más. Es más o menos parecido a la acusación que habían hecho contra Pablo cuando lo estaban enjuiciando, ¿cierto? Cada vez le sumaban más acusaciones y nunca era posible comprobar esas acusaciones. Entonces el versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? La verdad es que al referirse a los judíos como débiles, comete ya un gran error, ¿cierto? Pudiera ser que a simple vista parecieran ser débiles, pero no sé si alguien me puede ayudar en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. Vamos a confirmar el grave error que está cometiendo aquí Sanbalat al llamar débiles a los judíos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén, amén. O sea, a esos que ellos están llamando débiles, ¿cierto? Es lo que Dios escogió, justamente para avergonzar a los fuertes. En este caso, ellos ya tenían un ejército ya conformado, ¿cierto? Estaban, como vimos más adelante, se estaban ya confabulando para atacar a los judíos y los veían a ellos como débiles, ¿cierto? Pero lo que ellos no sabían, es que el Dios Todopoderoso está con ellos. ¿Amén? Así que aquellos que aparentan ser débiles, en realidad no son tan débiles.
Acabarán en un día, ¿cierto? Parece ser que ellos estaban preocupados porque veía que el pueblo judío, en este caso, bajo la dirección de Nehemías y la buena organización que hizo de la obra, de los trabajos, estaban avanzando muy rápido, al parecer. Entonces esto le estaba llamando la atención. Entonces se inquietaron. O sea, están trabajando muy rápido. ¿Acaso acabarán en un día? Posiblemente no, ¿cierto? Como pudimos comprobarlo. Pero sí daba esa sensación, porque todos estaban trabajando, ¿cierto? Avanzando cada uno en la parte que les correspondía para conformar después del trabajo la muralla completa. Pero esa impresión daba, entonces estaban inquietando. El versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, que ya lo conocimos también en el capítulo 2, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. La verdad es que también este personaje era un poco más cómico, digamos, trataba de ilustrar de esa manera lo débil que a él le parecía la construcción de esta muralla, ¿cierto? Y estaba ejemplificando con esta figura de una zorra, un animal pequeño, ¿cierto? Ágil, delicado, liviano, queriendo decir que si subía este animalito arriba, era suficiente para que la muralla se derribe prácticamente. Pero justamente el martes pasado me nació esta duda de preocuparme de cuáles eran las dimensiones más o menos que podía tener esta muralla, este muro, ¿cierto? Hay una arqueóloga turca que encontró en las ruinas de la ciudad de Jerusalén una parte de la muralla, una estructura, una parte de la muralla correspondiente al periodo persa, ¿cierto? Del periodo de Nehemías. Y la verdad es que no era tan débil la muralla, incluso todavía resiste. Y resulta que googleando pude encontrar que la muralla podía tener entre 2 y 3 metros de ancho. ¿Ya? 2 y 3 metros. Esto es Wikipedia. Pero a nosotros nos interesa lo que dice la Biblia. Si no está en la Biblia, podemos tomarlo o dejarlo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Los datos arqueológicos, más que ir en contra de la Biblia, yo entiendo que la reafirman. La reafirman. Porque son cosas arqueológicas que se han encontrado en forma real. Amén. O sea, no es un informe que lo haga. Amén. No, pero me refiero a los 2 o 3 metros. Claro. Pero vamos a confirmarlo bíblicamente. ¿Alguien me puede ayudar? Y vamos a ir a Nehemías 12, versículos 31 al 40. Y vamos a ver, nosotros podemos hacernos la idea, ¿cierto?, de cuáles podrían haber sido las dimensiones de esta muralla. Nehemías 12, del 31 al 40. El que sea más rápido para leer y que tenga buena vista. ¿Sí? ¿Alguien lo pilló? Hermana Janet, ¿lo pilló? Ya, capítulo 12, desde el versículo, leamos un par de versículos nomás, es del 31 al 40 la referencia, pero leamos. Judá y Benjamín, Semarías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Samaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Mai, Natanael, Judá y Ananí. Amén. Hasta ahí no va mi hermana.
Muchas gracias. Pero ya podemos formarnos una idea, ¿cierto? Hizo subir, para la dedicación de la muralla, ¿cierto? Hizo subir, dice él, a 2 coros grandes, ¿cierto? Uno iba a partir por un lado, el otro iba a partir por el otro lado y se iban a juntar en una parte, ¿cierto? Pero 2 coros grandes, y significa, no sé, ¿cuánto será a nosotros? Un coro grande, hartas personas, ¿cierto? ¿Cierto? Si decimos bíblicamente pocas personas, ¿cuántos serían? 8 personas. Pero esto era, me da la impresión de que eran muchos más, por cada lado, más todas las personas, ¿cierto? Los príncipes, las personas, las importantes, ¿cierto? En el fondo subió cualquier cantidad, la mitad del pueblo me parece mucho que aparece mencionado también ahí, ¿cierto? Así que yo no creo que haya sido una muralla tan debilucha, tan delgada, ¿cierto? Como para que este personaje, Tobías, amonita, ¿cierto?, diga que, si sube una zorra lo va a derribar. Claro, no es como una pandereta, ¿cierto?, que al puro viento a lo mejor más adelante con el tiempo se cae sola. Pero sí era una muralla de dimensiones considerables, ¿cierto? Yo diría que por lo menos entre 2 y 3 metros fácilmente de ancho, ¿cierto? Así es que estaban también un poco equivocados con respecto a su reclamo. El versículo 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Aquí nosotros vemos que una de las características principales que caracterizaban, valga la redundancia, a Nehemías, ¿cierto?, era la oración. Era un hombre de mucha oración. Y aquí estamos viendo otra oración, pero pongamos atención a lo que dice o a lo que pide Nehemías. No sé si nosotros podemos orar así. Vamos a leerla nuevamente. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Podemos orar así? Porque en el fondo, ¿qué está pidiendo? ¿Qué está deseando? Castigo. Mal, ¿cierto? Para los que lo ofenden, ¿cierto? ¿Nosotros podemos orar así? El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad: oyeron ustedes que fue dicho, odiarás a tu enemigo y amarás a tu prójimo, pero yo les digo, amarás también a tu enemigo. Ahí sí le pregunto, ¿nosotros debemos orar así? No, ahí sí, ¿cierto? Porque a lo mejor podemos, y más alguno a lo mejor que está pensando en orar así a lo mejor, ¿cierto? Ganas no le faltan, ¿cierto? A lo mejor más de alguno tiene un problemita por ahí, ¿cierto? Y quiere orar así, ¿cierto? Pero la verdad es que podemos, pero no debemos. Como bien decía nuestro hermano en Mateo 5, del 43 al 44, dice justamente como decía nuestro hermano: ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. En realidad, la parte espiritual de Nehemías estaba tratando de proteger la obra y a su pueblo, ¿cierto? Pero afloró más bien la parte carnal, lo terrenal, ¿cierto? Tratando de buscar el mal, ¿cierto? Pero en defensa de Nehemías, nosotros aquí, en este momento, más o menos 480 años después, ¿cierto?,
desde que el Señor nos haya enseñado lo que acabamos de leer, tenemos su palabra completa. Tenemos la Biblia de principio a fin. Entonces podemos tener esta nueva enseñanza, ¿cierto?, de la boca de nuestro Señor, ¿cierto?, que nos pide más bien orar por ellos, bendecirlos, ¿cierto? Hacer el bien, perfecto. Entonces, ¿alguien me puede ayudar en el libro de Romanos, capítulo 12? Por si no ha quedado muy claro. Romanos 12, versículos 17 y 19. Alguien que lea fuerte y claro. Romanos 12, del 17 al 19. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Con todos los hombres. Perfecto. No con la mujer. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces, como definíamos a Nehemías, que era un hombre de mucha oración, está bien, más adelante lo vamos a ver también en otra oración, en estos mismos versículos que hemos leído, ¿cierto? Pero ¿a qué nos manda el Señor hoy en día? ¿Cierto? Más bien a orar por ellos, ¿cierto? A proteger, o sea, a pedir para que el Señor siga bendiciendo incluso a los enemigos, ¿cierto? Porque ¿qué más dice el Señor? Su sol sale. ¿Amén? ¿Cómo? Sobre justos e injustos. ¿Amén? O sea, Él no hace distinción. El versículo 6 justamente dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y aquí vemos en el fondo la respuesta a la oración de Nehemías. No respondió como Nehemías estaba pidiendo, sino que respondió de una forma distinta, ¿cierto? Favoreciendo las condiciones para que el pueblo siga trabajando con ánimo, unido, ¿cierto? Y avanzando en la obra. Por eso dice, el pueblo tuvo ánimo y construimos todo lo que hicimos hasta la mitad de la muralla. Como ya habíamos visto, ¿cierto? La muralla realmente era un trabajo gigantesco, encuentro yo, lo que estaban haciendo ellos, ¿cierto? Más encima que en ciertos lugares tenían unas torres, ¿cierto? Donde se disponían los guardias, qué sé yo, los pórticos. Era una estructura realmente gigante lo que estaban allí realizando. Y si no hubiera sido porque el Señor estaba favoreciendo su obra, difícilmente habrían podido llegar incluso hasta esta. Aquí estamos recién iniciando la obra, pero ya están más o menos en la mitad del trabajo final. ¿Entiende? El versículo 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Mire, como decíamos, ya están pasando, ¿cierto?, de las palabras a la acción en esto de la ofensa y de oponerse al avance de la obra. Ya no eran solamente insultos, quizás qué tipo de insultos le estaban diciendo desde un principio, ¿cierto? Lo más suave eran estos pobres judíos, ¿cierto? Estos débiles judíos, ¿cierto? Pero ya se estaban organizando para venir a atacar e impedir el avance de la obra. ¿Y sabe qué? Incluso ahora vemos que se están incluyendo personajes nuevos. Por ejemplo, los de Asdod, ¿cierto? Que eran, ¿ya?
Tobías, Sanbalat ya los conocemos, Tobías también, y los árabes también, ya los habíamos visto en el capítulo 2, pero ahora están también los de Asdod. ¿Saben quiénes son los de Asdod? Asdod. Son un pueblo, como quien dice, filisteos, un poco más atrás, que están a orillas del Mediterráneo, ¿cierto? Pero que en los tiempos de Hechos de Lucas, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando Felipe tuvo que ir, lo mandaron al sur para evangelizar al etíope, al eunuco etíope, ¿cierto? Lo bautizó y de repente se le desapareció Felipe, ¿cierto? Cuando salió del agua, Felipe ya no estaba con él. Fue traspuesto, ¿cierto? Apareció en otro lugar, a 50 kilómetros más, en la ciudad de Azot, con R. No, Azot. Vamos a Hechos 8:40. Vamos a salir de la duda. Bautizó a Felipe el eunuco, ¿cierto? Y cuando salieron del agua, Felipe desapareció. Y apareció 50 kilómetros más allá en la ciudad de Azoto, con O. No Azote es otra cosa. Ya. Eso nada que ver. Po. Ahí apareció Azoto. Esas son los de Asdod, que ya venían de allá, o sea, venían de allá, los de Samaria para allá venían acarreando y juntándose acá los árabes, ¿cierto? Los amonitas, juntándose para después ir a atacar a los judíos que estaban trabajando en la obra. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí encontramos nuevamente a Nehemías orando y el pueblo orando, ¿cierto? También pidiendo protección. Ya están como tomando un poquito más en serio las agresiones de los enemigos. Sanbalat. Voy a leerles aquí un poquito en el Salmo 34, 17. Aunque ya habíamos leído algo parecido antes. Salmo 34, 17. Se me pierden donde son las letras tan chicas de estas Biblias. ¿Alguien lo pilló? 34, 17. ¿Qué dice? Amén. En ese sentido es que vemos la oración de Nehemías en este momento, ¿cierto? Luego de que ya se entera de que todo lo que se estaba confabulando en su entorno a Jerusalén para atacar, para cesar la obra, para impedir el avance de la obra, aquí lo vemos reflejado en esta oración de Nehemías. Versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Amén. Nosotros perfectamente podemos llevar esta obra a lo que es hoy en día nuestra relación con el Señor, a lo que es hoy en día la obra del Señor, a lo que es la iglesia hoy en día, ¿cierto? Dice que las manos de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. A lo largo de la vida del cristiano, nosotros estamos expuestos, estamos propensos también a caer en la debilidad, ¿cierto? A ser atacados en algún momento. Tenemos muchos ejemplos, en todo caso, si hay dudas. Podemos ser tentados de tal forma, ¿cierto? Afectados de tal forma que podemos llegar a caer en esta debilidad, ¿cierto? Pero la lección que nosotros podemos sacar es que la debilidad no nos puede vencer, ¿cierto? Nosotros podemos
resistir al diablo, dice su palabra, porque los ataques, en este caso, nosotros como obra del Señor en estos tiempos, como iglesia, ¿cierto? No tenemos el ataque. A ver, ¿alguien me puede mencionar algún pueblo que tengamos a nuestro alrededor que impida el avance de la obra del Señor? Venimos nosotros cada domingo o cada vez que ahí tenemos reunión, no sé, con escolta, no sé, de algún ejército, policial, qué sé yo, algo que nos impida reunirnos. No, pero sí a lo mejor el cansancio, la debilidad, el desánimo, ¿cierto? Como estaba ocurriendo aquí, puede afectar. Se presentan los obstáculos. Pero lo importante es que, como el ejemplo que nos da Nehemías, siempre tenemos que recurrir a nuestro Señor en oración, ¿cierto? Para que ese desánimo no nos venza y no sea el enemigo finalmente quien termine obteniendo la victoria y la obra no avance y la obra se detenga. ¿Me entiende? En el capítulo 8 de Nehemías, en la parte final del versículo 10, 8, en la parte final del versículo 10, hay una parte que es digna de recordar y llevar a la práctica. Sí, la parte B, al final del versículo 10, dice el 8. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Amén. Resistid al diablo, dice su palabra, y huirá de vosotros. Amén. Así que cuando usted se encuentre en estas condiciones, cuando esté desanimado, decaído, ¿cierto? Que no tenga ganas de nada, no quiero ir al culto. ¿Vamos a ir al culto el domingo? ¿Hoy día vamos al culto? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa pregunta? Pero ¿a qué nos llama el Señor? A resistir. Cuando estemos desanimados, dirijámonos a Él en oración. Amén. Para que seamos victoriosos. Amén. Dice el versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea que ya estas son palabras ya aquí. ¿Dónde está nuestro abogado que tenemos acá, nuestro hermano Patricio? A ver si que tenemos aquí podemos hacer algo, ¿eh? Nos están amenazando de muerte. Imagínense. Es más, que estos débiles judíos sigan confiados, sigan entusiasmados en lo que están haciendo, distraídos, hasta que nosotros estemos en medio de ellos, ¿cierto? No se den ni cuenta cuando vamos a estar en medio de ellos y los vamos a matar. Y vamos a acabar a cesar la obra. Amén. Cuando comenzábamos a hablar de la construcción de los muros, yo les decía, mencionaba algo así como que, ¿cómo está nuestra vida en relación a Dios? ¿Cómo están los muros? ¿Cierto? ¿Son permeables? ¿Son muros débiles que dejan pasar las acechanzas, los ataques del enemigo? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo que tenemos que reforzar? ¿Cierto? Entonces, si nuestros muros son débiles, lógicamente vamos a permitir que el enemigo, como está diciendo aquí el enemigo, ¿cierto?, va a poder entrar a nosotros y afectarnos, a perjudicarnos. Y no nos vamos a dar ni cuenta cuando estén en medio de nosotros, ¿cierto? Y puedan afectarnos ya, aquí dice físicamente, a nosotros sería espiritualmente. Amén, así que ojo con la enseñanza que nos está entregando Nehemías también aquí.
Se puede aplicar, de hecho, es aplicable perfectamente a nuestra vida, a nuestra relación con el Señor, en forma personal y como iglesia también. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Cierto? Así que mucha atención con lo que estamos estudiando. Dice, ya de las burlas, ¿cierto? Inicialmente, que hacían oprobio, ¿cierto? Ahora ya estaban pasando a ya algún ataque físico ya. Dice el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Tenemos que, habían judíos que también venían llegando a la ciudad de Jerusalén y tenían que pasar por todos estos lugares y ellos escuchaban los comentarios que hacían los enemigos de los judíos por todos los lados, ¿cierto? Entonces por eso llegaban con esa noticia, llegaban con esa información. Entonces le decían, oiga, ¿sabe que todos por allá, todos los de allá, ¿cierto? Todos por donde nosotros pasábamos estaban preparando esta emboscada, preparándose para venir a atacarlos, para que esta obra no siga avanzando. Y así se estaba dando, ya veíamos que ya no eran solamente Sanbalat, que llegábamos a la conclusión de que tenía algún poder especial, ¿cierto? Porque ya estábamos viendo que estaba hablando con el ejército de Samaria, ¿cierto? Ya teníamos a Tobías amonita, ya teníamos a los de Asdod, ¿cierto? Ya teníamos a los árabes. Entonces Jerusalén prácticamente ya estaba rodeado de puros enemigos. Y ya estaban siendo ya amenazados físicamente. Entonces por eso más adelante nosotros vamos a ver cómo Nehemías, ¿cierto?, prepara de tal manera al pueblo de que estaban, con una mano llevaban una piedra y en la otra llevaban la espada, ¿cierto? Y no se libraban de eso por ningún motivo, en ningún momento. Solamente cuando tenían que bañarse se despojaban de su espada, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? A nosotros hoy en día el Señor también nos manda a la obra. Por eso es importante que nosotros sepamos manejar bien nuestra espada, que no es de hierro, como en aquellos tiempos, ¿cierto? Esta es la espada del Espíritu. Amén. Esta es nuestra defensa, nuestra mejor defensa. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos manejarla bien. Si no nos podemos defender, somos blanco fácil. Y como decía aquí, como veíamos más adelante en el versículo 13, se va a ver que ellos en ningún momento se separaban de su espada. Y Nehemías los dispuso de tal forma que nunca cesó la obra. Si los que descansaban de noche, por ejemplo, en el día eran guardias, por ejemplo, o los que trabajaban siempre estaban acompañados de alguien con alguna espada o con alguna lanza para protegerlos en caso de que se cumpla la amenaza que estaba haciendo Sanbalat y todo su equipo, ¿cierto?, de llegar cuando no se den ni cuenta, van a estar en medio de ellos y los van a matar. Así es que a poner atención, hermano, a lo que estamos estudiando, porque la verdad que es un tesoro para nuestras vidas, especialmente como iglesia. Y esto lo estamos viendo 480, más o menos yo calculo 480 años antes de que nosotros volvamos a ver alguna persecución del Evangelio en el libro de los Hechos. Lo vemos en el tiempo de Nehemías, pero también lo vemos hoy. Nosotros el domingo veíamos, ¿cierto?, las dificultades que tenían los hermanos misioneros en India, ¿cierto? En India. Pero espiritualmente nosotros no estamos tan lejos de esa realidad. Porque
el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si uno no está preparado, si uno cae en el desánimo, ¿cierto? Es presa fácil. Así de simple. Hermano, como dice usted, hay que estar muy alerta, muy preparado, porque esto que estamos estudiando se ha seguido, digamos, repitiendo a través de la historia con el pueblo cristiano. Amén. El pueblo de Israel, y después, bueno, desde que cuando se va el Señor, como estudiamos en el libro Los Hechos, nunca la iglesia dejó de tener enemigos. Amén. Y cada vez los enemigos fueron creciendo. Primero eran los judíos, después se agregó todo el imperio romano, hasta el año 312, ¿no es cierto?, con Constantino. Y aparentemente se terminó la persecución. Pero, como dice usted, el diablo anda como león rugiente. Y venía pensando en esto, y lo que contaba el hermano allá en la India. Yo decía, bueno, pero hoy día, ¿cuáles son nuestros enemigos? ¿Dónde están? ¿Están desde afuera o están desde adentro? Y llegaba a la conclusión que el enemigo hace ya varias décadas, digamos, empezó a atacar la iglesia desde adentro hacia afuera. O sea, nosotros, como decía usted, no tenemos esa persecución porque hay en la India. Pero en Occidente, ya, donde está una cultura judeo-cristiana, que se llama, ¿no es cierto? Europa, América, los chilenos, acá nosotros, los evangélicos, los católicos, judíos. Yo entiendo que el diablo nos está atacando desde adentro, desde la iglesia, nosotros mismos nos estamos desangrando a través de distintos métodos que usa el enemigo, las distintas doctrinas, como dice Pablo. Hay muchas iglesias, incluidos bautistas sobre todo, que están siendo llevadas por distintos vientos de doctrina. Y esas cosas son más peligrosas porque son cosas intangibles. Son cosas que para descubrirlas, la iglesia tiene que estudiar en forma muy profunda lo que dice la Biblia. Entonces, ya llevamos varias décadas, como 3 décadas, más o menos del 90, que la iglesia empezó a dejar de lado los estudios bíblicos. Yo he recorrido hartas partes, iglesias, conozco hartas iglesias, hartos hermanos, bautistas y de otras denominaciones. Y en esta iglesia se hace algo distinto de otras iglesias. Por ejemplo, estos estudios bíblicos no se están haciendo en muchas partes. Se habla de hartas cosas, pero no se profundiza en la palabra del Señor, y eso es la peor decisión que puede tomar un imperio. Amén. Abandonar el estudio profundo. La iglesia debería estudiar más horas y más días, porque el peligro cada vez está siendo mayor. Amén. Gracias, mi hermano. Pero la verdad es que la iglesia, como dice usted, viene sufriendo ataques desde dentro, incluso antes de que la iglesia fuera iglesia. ¿Cierto? Cuando estudiábamos el libro de los Hechos, ¿cierto? Desde el principio venía sufriendo, y el Señor para nuestro servicio, para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento, se preocupó también de que esos ataques, esos primeros ataques, fueran quedando aquí en su palabra para que nosotros podamos también estar atentos y preocuparnos también, porque no son muy distintos a los ataques que podemos ver hoy día dentro de la iglesia. Amén. Ananías y Zafira, por ahí hay varias cosas por ahí que nosotros podríamos estudiar. Hermanos, para ir concluyendo, quiero pedirle que busquemos en Efesios 6, Gálatas, Efesios 6:10. Seis 6:12. Efesios 6:12. ¿Lo tienen ya? Y le vamos a dar lectura todos juntos. Amén.
Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ese versículo para cerrar el estudio del día de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, algún aporte. Tenemos 3 minutos todavía.